En este video vamos a ver los 7 mejores reyes Targaryen de parte del maestre Alex. Vamos a ver cuáles coloca en la lista. Porque muchos me lo pidieron, hablaremos sobre el top 7 de mejores reyes Targaryen más aceptado por los maestres en la Ciudadela. ¿Por qué top 7? Pues en honor a los 7 rostros del dios de la fe de los 7, la religión que adoptó la familia Targaryen. Antes de empezar, aviso que este tipo de videos pueden variar dependiendo los gustos de cada lector, pero seré muy objetivo a la hora de hacerlo, basándome completamente en la información de los libros y en lo que la mayoría de la comunidad Westerosi está de acuerdo. Y la lista... Oye, de los que yo conozco así por encima estarían Veneno de Dragón, que creo que fue el que pacificó el reino después de la Danza de los Dragones. Obviamente Aegon I, el que unificó a Dorne. Rhaegar no fue rey, así que no cuenta. Y tendríamos que ver cuáles son los otros. Empezaremos bueno, exactamente. Jaehaerys o Viserys, el papá de Rhaenyra. Ese también fue un buen reinado. Ese también fue un buen reinado. Del más destacado al peor de los mejores reyes Targaryen. Así que, sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar tenemos a Jaehaerys I Targaryen. Reinó desde el 48 al 103 después de la conquista. Es conocido como Jaehaerys el Sabio o el Viejo Rey. No hay otro monarca que se le pueda comparar hasta el momento. Tuvo el reinado más largo y era un hombre correcto, bien educado, un buen guerrero y sobre todo destacaba por su inteligencia y sabiduría. Jaehaerys... ¿Cómo es que se llama la historia que Martin tomó de inspiración? Dragonlance. No creo que sea Dragonlance. Martin obviamente lo que tomó fue la historia británica. Creo que hay un libro del que él habla y también tiene mucho de Dune. Básicamente la pelea entre los Starks y los Lannister es muy parecida a la de los Atreides contra los Harkonnen. Entonces eso es básicamente la guerra de las rosas mezclada con algunos elementitos de construcción tolkieniana y detallitos de Dune aquí y allá. Tuvo el deber de gobernar al reino en el 48 después de la conquista cuando tenía 14 años. Desde un inicio se enfrentó a un reino sumido en el caos, desgarrado por la furia de la religión de la fe de los 7, por la crueldad de su antecesor Maegor I Targaryen y por las ambiciones de señores rebeldes. Logró controlar todo esto y más, marcando un desarrollo pacífico. Oye, habría que averiguar eso, tendría que averiguar eso. Vamos a ver libros en los que se inspiró George Martin para Juego de Tronos. Vamos a ver. Los Reyes Malditos. La Rueda del Tiempo. No sé cuál es. Memoria, Pena y Thorn, que serían como espinas. Conan. Ah, mira, se inspiró en Conan el Bárbaro. La inspiración de Juego de Tronos. Vamos a ver. No quiero saber nada al respecto. Ajá, estos son temas de la hectarquía, ajá. De historia. Reyes que se parecen. Equivalentes de la casa de la Guerra de las Rosas. Inglaterra, ajá. Invernaria es York. King's Landing es Londres. Bueno, estos son cuestiones históricas. Libros. Bueno, mira, la Rueda del Tiempo. Si tú lees Dune y luego lees Juego de Tronos, te das cuenta que tiene muchos elementos de Dune. Así que básicamente la Rueda del Tiempo. Y la Rueda del Tiempo es tolkieniana. Así que supongo que será eso. Y una creciente prosperidad en el reino. Y no solo eso, también fue el encargado de... Alaeris, todo el conflicto de Juego de Tronos es la Guerra de las Rosas. Todo el conflicto. Hay un Kingsmaker, hay traiciones, hay huérfanos que entran y salen. Y Daenerys es básicamente el equivalente a los Tudor, que son la rama
familiar que toma el control de Inglaterra después de la guerra. Así que hay un equivalente casi, no diría que exacto, pero muy significativo, muy paralelo. Mejorar las conexiones en todo Poniente, creando carreteras y caminos para una mejor movilidad. También trató de mejorar el estilo de vida en la capital y otros lugares, los cuales estaban en decadencia. Frecuentemente viajaba por todo Poniente para escuchar opiniones y conocer del mundo, y promulgó leyes que comenzaban a impedir que costumbres bárbaras locales siguieran siendo ejecutadas. A todo esto hay que agregar que no lo hizo solo. Su hermana esposa, la reina Lysane Targaryen, una mujer buena, respetable e inteligente, influyó mucho en el desarrollo del monarca como persona, como rey y como hombre. Y es que en verdad no hay duda de que el primer puesto se lo lleva este rey, Jaehaerys I Targaryen. En segundo lugar tenemos a Aegon V Targaryen. Reinó desde el 233 al 259 después de la conquista, conocido como Aeg o Aegon el Improbable. Ah, mira, justamente este es el niño. Este es el cuarto hijo del cuarto hijo que era el paje de Duncan el Alto, el caballero de los 7 reinos. Este es el niño calvo que va a estar con Duncan en sus aventuritas. La diferencia más gorda sería que los Lannister, los Stark y los Targaryen no están emparentados como si estaban los Yorks y los Lancaster. Bueno, sí, entre comillas, porque se supone que... Bueno, sí, no están emparentados. Esa es la gran diferencia, ciertamente, sí, tienes razón. Aegon el Improbable, sí. Y este es el niño calvo que vamos a ver en la serie de los siete reinos. Si se portan bien, a lo mejor también podríamos ver la serie en directo, creo. No sé, no estoy seguro, porque no sé si voy a seguir esta vaina. Si ya Casa del Dragón me pareció pocha. Entre los que me incluyo, que nos referimos a Aegon V como el príncipe que fue un huevo. Aegon, a pesar de ser una buena persona y de ser un príncipe Targaryen, no tuvo una infancia fácil. Por ejemplo, tenía un hermano mayor llamado Aerion Targaryen, que constantemente lo maltrataba y amenazaba. O también a veces era ignorado por su propia familia, como cuando tenía 7 u 8 años de edad. A él le interesaba todo lo relacionado a la caballería, pero en su lugar fue colocado como escudero de su otro hermano Daeron Targaryen, quien tenía fama de ser un borracho, y en verdad no le importaba enseñar nada de caballería al pequeño Aeg, al grado de un día raparle la cabeza para que no reconocieran al pequeño príncipe y así no asistir a un torneo, y en su lugar pasársela ebrio en una posada sin importarle qué hacía o qué quería hacer Aeg. Pero bueno, todo pasa por algo, y es que gracias a esto se encontró a un caballero errante en dicha posada, a quien optó por seguir y con el tiempo se volvería su escudero, y además íntimos amigos, aprendiendo Duncan el Alto, ciertamente, Duncan el Alto. Mucho el uno del otro. Si gustas conocer la historia, te recomiendo ver mi video del Caballero de los 7 Reinos en mi canal, te lo dejo aquí arriba. Y bueno, sin desviarnos del tema, quien más aprendió en esta aventura fue Aeg, dejando la vida lujosa de la corona y conociendo sobre la vida real fuera de la Fortaleza Roja, sobre la caballería y sobre todo acerca de la humildad. Estas cosas lo calaron como persona y se convirtió en uno de los mejores reyes que pudieron existir. Aegon V creó una serie de reformas para mejorar la vida en los reinos, sobre todo la de los plebeyos. Fue muy querido por el pueblo llano, pero muchos nobles detestaban las acciones de Aegon V. Oye, ya espérate. Esto es en el 220 o algo así. Si me acuerdo bien, el maestre Aemon también es hermano de Aeg, porque creo que lo menciona cuando tiene esos delirios de que se está muriendo en Festín de Cuervos, creo, porque a él también le ofrecieron ser rey, pero se lo dieron a Aeg. Que se empecinaban en estropear o retrasar. Sí. Bueno, sí, estaba en lo correcto entonces, sí. Muchas de sus reformas. Aegon puso más énfasis en la diplomacia que en la fuerza de las armas, y a pesar de todo, buscó tener un gobierno pacífico. Lamentablemente, su reinado quedó manchado por los pocos exitosos pactos de matrimonio que sus hijos evitaron y por la tragedia del refugio estival, en donde murió Aegon V Targaryen, intentando traer de vuelta a la vida a los dragones. Ambos fallos de... Pero espérate, ¿cómo que Aegon V murió en la cuestión de... soñé que era viejo, sí, oye, qué chimbo está eso, Ese momento te rompe el corazoncito. Pero espérate, espérate que estoy confundiendo las vainas. Porque Aerys se volvió loco luego de que lo secuestraron en una pinga por culpa de los Fuegos Oscuros. Refugio Estival, si no me acuerdo qué era. Estabilizaron el reino más adelante, sobre todo el tema de su descendencia. En tercer lugar tenemos a Daeron II Targaryen. Reinó desde el 184 al 209 después de la conquista, conocido como Daeron el Bueno.
es extraño pensar que de un rey tan nefasto como Aegon IV Targaryen pudo nacer alguien como el buen Daeron Targaryen. Por eso también está la duda de que más bien es hijo del hermano de Aegon IV, Ser Aemon Targaryen, el caballero dragón. Claro, el caballero dragón. Aegon no es el papá de este, no es el indigno. Ya. Ah, sí, porque en esta época también hay uno que se muere por tomar fuego de dragón, ¿no? Fuego valirio. En fin, Daeron es descrito como uno de los reyes más cultos y sabios en la historia de la dinastía Targaryen. Sí, el papá de él es el improbable. Sí. Y claro, él fue el que se tuvo que enfrentar por primera vez a la rebelión del Fuego Oscuro. Porque el improbable agarró con su santo papo antes de morirse y legitimó a su primogénito. Creo que también era un Daeron o algo así era. Y el tipo le dio la espada del conquistador, Fuego Oscuro. Y claro, la casa Fuego Oscuro toma su nombre a partir de este momento. Porque ya es una casa legítima. Y empieza la rebelión de Fuego Oscuro. Y aunque carecía de habilidad guerrera, no le hizo falta para gobernar adecuadamente los 7 reinos. Al igual que Jaehaerys I Targaryen, Daeron II Targaryen tomó el trono de hierro en un momento de caos, sobre todo tras el daño hecho por su antecesor, quien de alguna forma se encargó de dar inicio a las rebeliones que azotaron Poniente durante 5 generaciones, conocidas como las rebeliones Fuego Oscuro. Aquí te dejo los videos de dichas rebeliones por si gustas conocer más sobre este tema. Daeron tenía otra idea de cómo se debía gobernar un reino, por lo que se rodeó de hombres sabios como maestres, septones y bardos. También cumplió con su compromiso y se casó con una dorniense, Mirria Martell, quien llevó muchas costumbres de su antigua cultura a la Fortaleza Roja. Oye, ¿verdad? Es curioso eso, que los Targaryen por lo general siempre se casaban o con un dorniense o con sus hermanas. Eso sí me pareció curioso, y que en consecuencia Dorne no tuviera tanto poder en la corona. Porque no hace un video de cómo se siente escribir borracho. Yo lo hice una vez, cuando estaba chamito. Pero no tiene gracia, no tiene sentido en realidad. Ese tipo de cosas se tienen que hacer concentrado. Eso serviría para hacer poesía, pero no para prosa, para una cuestión estructurada. Gracias a esta unión, se encuentra uno de sus mayores logros, el de sellar la paz con Dorne definitivamente, y unirlos al reino sin guerra y sin conflictos políticos. Esto enfureció a algunos nobles y no aceptaban por completo la influencia dorniense en la corte real, ya que no apoyaban la idea de que los dornienses tuvieran tanto poder en la corona y extrañaban los viejos tiempos, cuando Dorne era algo así como el enemigo común y que no tenía tanta influencia en la corona. Pero ya va, entonces, espérate. Pero entonces esto entra en contradicción con lo que dices, porque Daeron el Santo, Baelor el Santo es anterior a esto. Entonces, ¿qué? ¿Se anexionó con él o con el anterior? Por lo que muchos desconfiaban de Daeron II Targaryen y volteaban a ver al hermano bastardo, Daemon Fuego Oscuro, y de esta forma desatando la primera rebelión Fuego Oscuro. El rey Daeron II Targaryen murió por una enfermedad durante la gran epidemia primaveral, unos años después de la primera rebelión Fuego Oscuro. En cuarto lugar tenemos a Viserys II Targaryen. Reinó desde el 171 al 172 después de la conquista. Fue hermano del rey Aegon III Targaryen e hijo de Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen. Ah, mira, este no es el fuego amargo, el veneno de dragón, ¿no? Es idea mía, no leo mucho fantasía. Creo que la rémora con su texto se debe a que está profundizando un universo como lo hizo Tolkien. No, lo que pasa es que es una mierda demasiado complicada y que tiene demasiados asuntos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, claro, mira lo que estamos viendo. Los mejores reyes Targaryen y te explican cada detalle de cada cosa que hizo y de cómo eso desencadena en lo que pasó en Juego de Tronos. Porque todo esto está vinculado. Los Fuegos Oscuros tienen importancia ahorita. La Danza de Dragones tiene cuestión ahorita. La alianza de Dorne con los Targaryen tiene influencia ahorita. Todo eso, cómo todos esos detalles se implican en los sucesos presentes. Entonces son una cantidad de personajes, de situaciones, de tramas que son inabarcables. Son inabarcables literalmente. Ah, Viserys es el hermano del veneno de dragón. Ya, perfecto. Viserys II Targaryen tuvo un reinado muy corto, pero él como político tuvo una gran trayectoria.
No era muy querido por algunos, pero otros lo consideran un gran gobernante. Desde joven mostró ser inteligente y capaz. Sirvió como consejero cuando regresó a la capital y fue mano del rey de Aegon III Targaryen, Daeron I Targaryen. Aegon III fue el veneno de dragón, ¿no? Porque yo me acuerdo que fue otro de los hijos de Rhaenyra. Y este fue el que, ¿cómo que se llama? Este fue el que era la mano del rey, sí. Y Baelor I Targaryen. Estos tres reinados tuvieron conflictos graves y estuvieron al borde del desastre. Aegon III Targaryen andaba deprimido, Daeron I Targaryen andaba guerreando con Dorne, y Baelor I Targaryen andaba de fanático religioso. Pero podemos decir que gracias a Viserys se evitó que todo empeorara y mantuvo al reino intacto. También podríamos decir que sin él, la dinastía Targaryen podría haber caído y todo el trabajo que hizo Aegon el Conquistador fuera para nada. Entre sus mejores acciones durante su pequeño reinado fue mejorar leyes que el rey Jaehaerys I Targaryen había proclamado. Mejoró la situación... Claro, que imagínate todo esto lo que ocurrió. Y estos son solo 100 y pico de años más desde la conquista, económica y el comercio con el continente de Essos, y por ende hizo que Poniente prosperara. Nada mal para un reinado tan corto. Imagínense si este rey hubiera estado más tiempo en el trono de hierro. Se cree que su muerte... Bueno, pero en realidad el tipo fue el que gobernaba durante años en Percial cuando el tipo loco se puso del santo. El tipo encerró a sus hermanas, hizo peregrinaciones mesopotámicas. Él fue el que gobernó durante todo ese tiempo. Fue natural, aunque algunos lo dudan, y creen que su hijo, Aegon, lo envenenó para hacerse con el trono. En quinto lugar tenemos a Jaehaerys II Targaryen. Tuvo un reinado muy corto, desde el 259 al 262 después de la conquista. Jaehaerys II Targaryen por algunos es recordado como un rey enfermo, pálido y frágil, aunque muchos otros lo recuerdan, a pesar de su mala salud, como todo lo contrario. Lo que sí es seguro es que era amable e inteligente. El rey Jaehaerys II Targaryen sufrió muchas dolencias durante toda su vida, y por ende no era un gran guerrero, pero era valeroso y buscaba la paz del reino. El evento más recordado durante su gobierno fue de alguna forma ponerle fin a las rebeliones Fuego Oscuro, en un evento conocido como la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, en donde él no participó. Ay, pero esto creo que lo vive Jaime, ¿no? No, pero ¿cómo es posible si es el 262? ¿Quién es el que vive esto? No, es Barristan Selmy. Barristan Selmy y algunos de otros personajes que aparecen por allí antes. Que mencionan esto, la guerra de los reyes siete peniques. Sí, esto lo mencionan. Es el abuelo de Daenerys, ya, perfecto. Pero fue de gran importancia a la hora de reunir valor, honor y fuerzas para acabar con la amenaza que tantos años estuvo perjudicando a los siete reinos. Sus 3 años como rey hicieron que el reino fuera fructífero, restaurando el orden y reconciliando muchas de las grandes casas que se habían visto perjudicadas por culpa de las guerras pasadas. El rey murió por problemas de salud, quejándose de la falta de aire. Fue sucedido por Aerys II Targaryen, a quien conocemos como el Rey Loco. En sexto lugar tenemos a Maekar I Targaryen, también llamado el Yunque. Reinó del 221 al 233 después de la conquista. Lo que es Maekar I y Jaehaerys II Targaryen tienen el honor de estar en esta lista de buenos reyes Targaryen, sobre todo por no fastidiar nada. Es curioso que Maekar, quien tenía la fama y apariencia de un gran y revoltoso guerrero, tuviera uno de los reinados más pacíficos. Suponemos que esto puede ser por haber acabado accidentalmente con la vida de su hermano Baelor Rompelanzas, algo que nunca se perdonó. ¿De alguna forma pretendía gobernar como lo hubiera hecho su difunto hermano? Puede ser. Y aunque sí hubo uno que otro conflicto mínimo, el más importante fue la rebelión de Pyke, en donde murió aplastado por una roca lanzada desde las almenas. Entre sus grandes logros fue, como ya dijimos, mantener un reinado tranquilo y que gracias a él, aunque fuera de manera inintencionada, tuvo el honor de haber ayudado a forjar uno de los mejores hombres y reyes que tuvo Poniente, su hijo Aegon V Targaryen. Dale, Alaeris, cuídate. En séptimo lugar, y por último en la lista, tenemos el reinado de Viserys I Targaryen. Ah, mira esto, Viserys fue el último en la lista y yo creía que iba a estar más arribita. El joven rey, del 103 al 129 después de la conquista. Viserys fue nieto del gran rey Jaehaerys I Targaryen, y de hecho fue quien lo sucedió en el trono tras un gran consejo. En sí, Viserys entra dentro de la lista gracias a todo lo que hizo su abuelo, que prácticamente le dejó la tarea hecha, heredando un gran reino, de lo más próspero y organizado. Podríamos decir que la dinastía Targaryen estaba en su apogeo durante este reinado.
Viserys solo tenía que seguir las mismas políticas que ya había implementado el viejo rey, buscar la paz, evitar guerras innecesarias y lograr resolver las disputas de forma ordenada y calmada. Y la verdad es que lo logró. Logró conservar un reino estable, además de ser un rey de alguna forma respetado. Claro, es que también eso, sus acciones, bueno, no es que no sus acciones, su inacción, porque claro, él tuvo dos ramas familiares, entonces ciertamente eso era caldo de cultivo para la danza de dragones. Y claro, como lo pintan en la serie también tampoco ayuda, pues. Y ciertamente esa decisión de poner a Rhaenyra como heredera, poco inteligente, pues. Agradable y de buen corazón. Fue muy querido tanto por la nobleza como por el pueblo llano. Lamentablemente tenía una debilidad y es que a veces llegaba a confiar mucho en personas que podrían llegar a manipularlo o dañarlo. Pero tampoco era tonto, ya que si se daba cuenta, tomaría cartas en el asunto. También era firme en sus decisiones, buscando siempre dar lo mejor a todos. De hecho, fue el primer rey en decretar que una mujer sería definitivamente la heredera al trono de hierro, algo que sabemos a muchos no les gustó la idea, y por lo tanto fue un factor... Claro, es que eso fue lo que causó la danza. Porque imagínate, ¿cómo estas casas nobles van a aceptar que una mujer sea la reina? Imposible. Ridículo. Además de que los Targaryen llevaban poco tiempo en el poder, llevaban como 100 años y poco más. Exacto, tenía que seguir el guión de Enrique I. No, pero no. La danza de dragones está inspirado en la anarquía inglesa. En la que, bueno, sí, Enrique I fue. En la que Enrique declara heredera a su hija Matilde, que estaba casado con Plantagenet, que es una dinastía normanda. Pero su primo se adelantó y se autoproclamó rey. Y las casas nobiliarias de Inglaterra lo apoyaron en detrimento de Matilde. Entonces ahí se desató la guerra civil en Inglaterra. Y fueron años. Creo que fue la peor guerra que hubo en Inglaterra. La peor guerra civil que hubo en Inglaterra, la anarquía inglesa. Entonces eso, evidentemente que el error político de Viserys fue elegir a Rhaenyra como heredera. Porque daría comienzo a una guerra. Viserys murió mientras dormía, o al menos eso es lo que se cuenta, ya que hay quienes dicen que su esposa, Alicent Hightower, pudo acelerar este evento. Sé que probablemente muchos esperaban en la lista a Aegon I Targaryen, el Conquistador, y es que es difícil colocar al Targaryen que inició todo en cualquier lista. Digamos que él entraría entre los buenos, y también entre los malos gobernantes Targaryen, pero dudo que realmente forme parte de una lista u otra. Sí, hay que aceptar que sin Aegon y su conquista no habría reyes que ordenar, pero es ilógico. Claro, exactamente, no destituirla cuando tuvo a sus hijos varones, ciertamente, eso fue problemático. Eso fue lo problemático. Catalogar a un rey entre los mejores con acciones como una conquista donde los primeros actos eran someter y matar, y que fue el resultado de guerras que a lo largo de la historia innecesariamente solo derramaban sangre de inocentes. Guerras que estuvieron por varias generaciones afectando a la descendencia de Aegon I Targaryen. Como un ejemplo, los conflictos contra Dorne. Aegon I no hizo gran cosa para realmente terminar de unificar los reinos. Solo buscó guerra. Sin embargo, también evitó conflictos religiosos y con grandes señores. Bueno, además, no creo que su objetivo era tener los 7 reinos. Aunque los hubiera podido conseguir conseguir Dorne. Pero 6 reinos ya es suficiente para una vida. Por eso, y siendo muy honestos, es que digo que Aegon I Targaryen está en un punto intermedio, fuera de cualquier lista. Y eso sería todo de momento, mis descendientes valirios. Si te gustó el video, no olvides darle like, comenta y comparte. Espero hayas disfrutado de la sesión. Se declaró rey de los 7 reinos, bueno, entonces se jode. No, pero espérate. Podría contar las Islas de Hierro como séptimo reino. Podría contar eso, porque por lo general los 7 reinos no incluyen las Islas de Hierro. De hoy. Y toma en cuenta que Harren el Negro era era un hombre de hierro y era el señor de Harrenhal. Nos vemos pronto en un próximo video. De donde recuerdo, pero no te sabría decir si eso es ciertamente así. Pero bueno, interesantísimo el video, un top interesante.